En un antiguo edificio de Chicago, la policía descubrió el cuerpo ensangrentado de una anciana, con un joven histérico tendido cerca, cubierto de sangre. El caso conmocionó a todos. Un nieto había asesinado a su propia abuela tras meses de una relación secreta y prohibida, oculta al mundo. La familia Brown vivía en el South Side de Chicago, en una calle tranquila pero deteriorada, donde los destinos de varias generaciones permanecieron ocultos durante años tras las ventanas tapiadas de las viejas casas. La vida en este barrio transcurría con normalidad y los secretos ajenos rara vez se hacían públicos. La mayor de la familia, Martha Brown, de 68 años, había trabajado toda su vida como enfermera en una clínica local y era considerada estricta pero justa. Los vecinos la respetaban por su constante disposición a ayudar, pero no tenía amigos íntimos. La casa de Martha siempre era silenciosa. 2 habitaciones, un pasillo estrecho, una alfombra desgastada y manchada por el paso del tiempo, y un armario enorme donde guardaba no solo ropa, sino también cartas antiguas, fotografías descoloridas y recuerdos de una familia que alguna vez fue muy unida. Tras la muerte de su esposo, Martha vivió sola hasta que su nieto Jaden, de 17 años, apareció en su puerta. Su madre, la hija menor de Martha, había abandonado a la familia varios años antes, incapaz de lidiar con su adicción. Nadie conocía al padre de Jaden, y el chico creció entre orfanatos y hogares de acogida. Cuando Jaden cumplió 16 años, las autoridades de protección infantil sugirieron que quedara temporalmente al cuidado de su abuela. Martha no lo dudó. A pesar de su agotamiento, no podía permitir que su nieto se quedara solo en la calle. Desde ese momento, Jaden se convirtió en parte de su vida cotidiana. Era un chico solitario que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, escuchando música o sentado frente a su viejo ordenador. No tenía amigos, y solo su abuela, a veces, le proporcionaba el único vínculo con el mundo que no quería perder. Sin embargo, los vecinos notaron repetidamente rarezas en su relación. A veces, se oían fuertes discusiones y gritos ahogados provenientes de la casa, seguidos de largos silencios. Nadie llamó a la policía. En esos barrios no es costumbre entrometerse. Cada quien se mantiene al margen. Varias veces, Martha se quejó al médico del pueblo sobre los repentinos cambios de humor de su nieto, su agresividad y sus arrebatos de ira, pero le pidió que no se lo contara a nadie. Es nuestra casa, asunto nuestro. Las tradiciones familiares de los Brown eran sencillas. Los fines de semana cocinaban la cena y a veces veían películas antiguas juntos. No celebraban las fiestas en casa, pero todos los domingos Martha hacía que Jaden rezara y ayudara con las tareas domésticas. Parecía que su vida no era diferente a la de miles de otras familias destrozadas por la pobreza y la soledad. Pero la tensión crecía en ese ambiente cerrado. A Jaden no le gustaba hablar de sí mismo. En la escuela lo consideraban retraído e incluso raro. Los profesores destacaban su aptitud para las matemáticas, pero se quejaban de sus frecuentes ausencias y su mala educación. Un día, llamaron a Martha a la escuela por una pelea. El niño negó haber hecho nada malo, y su abuela simplemente se encogió de hombros. Es diferente. Para finales del verano de 2021, la relación entre Martha y Jaden se había deteriorado aún más. Él empezó a quedarse en casa durante días, evitando las conversaciones y cerrando la puerta con llave. Mientras tanto, se encontraban cada vez más platos rotos, señales de discusiones y notas desgarradas sobre la mesa. Algunas contenían frases incomprensibles y fragmentos de recuerdos dirigidos a M. Todo esto evidenciaba un profundo aislamiento interior que ambos experimentaban, cada uno a su manera. La relación entre Martha y Jaden, aparentemente normal, tomó gradualmente un giro extraño e inquietante. Todo comenzó con pequeños detalles que, en un principio, no despertaron sospechas entre quienes los rodeaban ni siquiera entre los involucrados. Después de que Jaden se mudara a casa de su abuela, su comunicación se hizo más frecuente, sobre todo por las noches, cuando compartían historias de sus vidas, tomando café barato en la pequeña cocina. Estas conversaciones les brindaban a ambos un sentimiento de pertenencia. Martha intentaba salvar a su único nieto, y Jaden buscaba a alguien que no lo hubiera abandonado a su suerte. Con el tiempo, entre ellos surgió una confianza especial. Jaden empezó a compartir cada vez más experiencias personales,
miedos y recuerdos de su vida en albergues. Hablaba de sentirse rechazado, de intentar constantemente adaptarse a las normas ajenas. Marta escuchaba con atención, a veces llorando, a veces enfadada con su propia hija por causar discordia en la familia. Su soledad compartida los unió tanto que se desarrolló un vínculo emocional inusual, uno que en las familias normales se convierte en amor familiar, pero en su caso tomó un rumbo diferente y trágico. Gradualmente, la abuela y el nieto comenzaron a pasar más tiempo juntos en secreto. Jaden se quedaba en casa por las noches, supuestamente ayudando a Marta con las tareas domésticas. A veces, Marta le permitía tomar un poco de vino con ella, aunque estaba oficialmente prohibido. Las noches se alargaron, las conversaciones se volvieron más íntimas. En medio de la devastadora soledad de la casa, un sentimiento de secretismo se hizo más fuerte. Al principio, caricias inocentes, tomarse de las manos, abrazos en los momentos difíciles, pero poco a poco, estos gestos trascendieron los límites familiares habituales. Algunos vecinos notaron que, tras la llegada de Jaden a la casa, Marta empezó a evitar a sus conocidos y dejó de ir a la iglesia y a las reuniones de la comunidad. Ella lo atribuyó al cansancio y a las preocupaciones, pero su aislamiento coincidió con cambios en el comportamiento de su nieto. Los profesores observaron que Jaden se volvió aún más retraído y empezó a tener problemas con los estudios y la disciplina. Al mismo tiempo, pasaba cada vez más tiempo en casa y, según algunos compañeros, dejó de invitar a nadie a su casa. El aislamiento se profundizó. Poco a poco, Marta y Jaden comenzaron a compartir no solo su hogar, sino también sus secretos. En cierto momento, la confianza se transformó en dependencia. Marta intentaba compensar su sentimiento de culpa por el pasado sobreprotegiendo a su nieto, mientras que Jaden se aferraba a ella como la única persona cercana. El vínculo psicológico se hizo tan fuerte que cualquier contacto externo se percibía como una amenaza. Los de afuera no podían comprender lo que sucedía a puerta cerrada. Para ellos, simplemente eran una familia con una historia difícil. La primera señal de alarma surgió en el invierno de 2021, cuando una trabajadora social, al visitar el hogar por casualidad, notó una relación inusualmente estrecha entre Marta y Jaden. El informe no contenía acusaciones directas, pero la trabajadora observó la inusual dependencia emocional del nieto hacia su abuela. Sin embargo, no se realizó ninguna investigación posterior. En la primavera de 2022, la situación alcanzó su punto álgido. La relación entre Marta y Jaden evolucionó de una dependencia emocional oculta a una intimidad física. Esto sucedió una noche en que se fue la luz y se quedaron solos a la luz de las velas. Durante una conversación sincera sobre sus miedos y quejas, conectaron por primera vez y comenzaron una relación secreta. Desde ese momento, sus vidas se convirtieron en una doble. De día, actuaban como familiares comunes y corrientes, pero de noche, ocultaban sus encuentros tras las cortinas cerradas. Jaden empezó a cambiar. Se volvió nervioso, desconfiado y se irritaba fácilmente incluso por las cosas más insignificantes. Marta, por su parte, se volvió más dominante y retraída. Las visitas a su casa desaparecieron por completo y dejaron de llamar a la familia. La tensión fue en aumento, el ambiente en la casa se volvió cada vez más pesado y el secreto que compartían los fue destruyendo poco a poco. Fue durante este periodo cuando se sentaron las bases que pronto conducirían a la tragedia. Para el verano de 2022, la relación de Marta y Jaden se había descontrolado. Su romance secreto, oculto a todos, se convirtió en una fuente constante de tensión, irritación y miedo. Al principio, ambos intentaron mantener su antigua rutina. Marta se levantaba temprano, preparaba un desayuno sencillo y le recordaba a su nieto que tenía que ir al colegio. Jaden fingía llevar una vida normal de adolescente, pero esta normalidad cotidiana se volvió cada vez más frágil. La menor provocación, una taza olvidada, una palabra hiriente, una ventana abierta, desencadenaba arrebatos de ira, acusaciones mutuas y cálidas reconciliaciones que solo reforzaban su dependencia mutua. El principal problema radicaba en que cada uno interpretaba la situación a su manera. Para Marta, la relación secreta era un intento de llenar un vacío interior
y recuperar el sentido de pertenencia a la familia. Empezó a ver a Jaden no como un nieto, sino como la única persona que la necesitaba. Jaden, por su parte, veía en su abuela una fuente de estabilidad emocional, pero a la vez se sentía agobiado por su control y sus constantes instrucciones. Se sentía atrapado. Por un lado, temía perder la cercanía que le había dado ese sentido de pertenencia. Por otro, odiaba su cuidado obsesivo. La tensión comenzó con pequeñas cosas. Marta le prohibía cada vez más a Jaden salir de casa sin su permiso. Revisaba su número de teléfono y le preguntaba sobre sus amigos en la escuela. Jaden sentía que esto era control y se resistía cada vez más abiertamente. En respuesta, Marta se volvió aún más retraída. Casi nunca salía, temiendo que algún vecino sospechara algo. La casa se convirtió en un espacio que ocultaba no solo su relación, sino también el conflicto que crecía lentamente. Durante el verano, Jaden empezó a faltar a clase y a quedarse a dormir en casa de un amigo. Lo atribuía al cansancio y a problemas académicos, pero Marta poco a poco se dio cuenta de que había otra razón. Al regresar tras 2 días de ausencia, la encontró llorando en la cocina. No le preguntó dónde había estado, pero su comportamiento dejaba claro que temía perder el control de la situación. Este episodio marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, las discusiones se volvieron habituales. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas: flores secas en los marcos de las ventanas, fuertes golpes por la noche, cortinas cerradas incluso de día. Una tarde, una mujer que vivía enfrente oyó gritos y el ruido de muebles que se caían, pero no intervino. Ni en ese barrio, ni en esa familia, era costumbre violar la privacidad ajena. La situación empeoró cuando una trabajadora social del colegio notó el comportamiento de Jaden. Se había vuelto nervioso, retraído y faltaba a clase. En una clase, perdió repentinamente los estribos, arrojó su libro de texto contra la pared y salió del aula. Más tarde, al intentar determinar la causa, la trabajadora observó cortes y rasguños en sus brazos. Al preguntarle sobre el origen de sus lesiones, Jaden respondió secamente y se negó a hablar. Se levantó un breve informe, pero no se realizó ninguna investigación adicional. El distrito ya estaba desbordado de casos sociales. Mientras tanto, en casa de Marta se producían cambios notables. Dejó de dormir por las noches, revisaba nerviosamente las cerraduras y cerraba las ventanas para que nadie viera lo que sucedía en las habitaciones. La confianza entre ellos se desvanecía y la agresividad aumentaba. Jaden gritaba cada vez más que quería irse, y Marta le respondía que le estaba arruinando la vida. Sus conversaciones se volvieron duras y acusatorias. A veces se quedaban en silencio durante horas, solo para volver a discutir. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió cuando Jaden intentó llamar a su madre, con quien no hablaba desde hacía años. Ella no contestó, pero el simple hecho de intentarlo inquietó a Marta. Acusó a su nieto de intentar traicionar su secreto, de intentar destruir lo que los unía. Tras esta discusión, Jaden salió de casa durante un día, y Marta se quedó sentada junto a la puerta toda la noche, esperando su regreso. Cuando llegó, estuvieron casi 2 días sin hablarse, pero después todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Esta alternancia de conflictos y reconciliaciones no hizo sino ahondar su dependencia. Ambos bandos presentían que se avecinaba una crisis, pero ninguno tomó medidas para detener la destrucción. Para otoño, la situación había llegado a un punto crítico. Durante una discusión, Jaden empujó a Marta, provocando que cayera y se golpeara el hombro contra el borde de una mesa. Aunque la lesión fue leve, ese momento marcó un punto de inflexión en la relación, un punto que podría desencadenar una escalada incontrolable. Marta se encerró en su habitación durante 2 días, sin siquiera salir, y solo la tercera noche se levantó en silencio para ver cómo estaba Jaden. En ese momento, Jaden estaba sentado en la cocina, con la mirada perdida. Ambos comprendían que el conflicto los acercaba a la tragedia, pero ninguno intentó detenerlo. La tensión aumentaba y pronto desencadenaría acontecimientos que se convertirían en piezas clave de este caso penal. Todo sucedió a finales de octubre, en una noche fría y lluviosa. Aquella noche, la casa de los Brown estaba en silencio. Afuera aullaba el viento y la lluvia golpeaba los aleros. Marta, sentada en una silla en la cocina,
miraba con cansancio la oscuridad, mientras Jaden caminaba de un lado a otro por el pasillo en silencio. No había palabras entre ellos, ni intentos de reconciliación. La tensión había llegado a su punto álgido. Los últimos días los habían pasado en constantes recriminaciones, discusiones y acusaciones mutuas. Alrededor de la medianoche, Marta intentó hablar con su nieto, pero la conversación rápidamente se convirtió en una discusión. Jaden acusó a su abuela de arruinarle la vida, mientras Marta gritaba que era un desagradecido y que había traicionado todo lo que tenían. En un momento dado, las palabras se convirtieron en acción. Jaden se levantó bruscamente, se acercó a su abuela y comenzaron a forcejear. En ese instante, Marta intentó zafarse, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo. Jaden, presa de la ira, la golpeó varias veces. Según el testimonio, agarró un utensilio de cocina pesado. Todo terminó en cuestión de minutos. Cuando Jaden recobró el conocimiento, Marta ya no se movía. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Solo el sonido de la lluvia rompía la quietud. Se sentó en el suelo junto al cuerpo un instante. Luego intentó serenarse, pero no pudo vencer el pánico. Salió corriendo. Corrió al teléfono público más cercano y llamó a la policía, balbuceando y titubeando al dar su explicación. Pocos minutos después, llegaron los primeros agentes de patrulla. La escena que encontraron dentro de la casa era espantosa. Una cocina ensangrentada, muebles esparcidos y señales de forcejeo. Jaden estaba de pie junto al cuerpo de Marta, histérico, con manchas de sangre en las manos y la ropa. Fue detenido sin oponer resistencia. Se inició una investigación oficial. Los agentes de policía documentaron todas las pruebas, tomaron fotografías e interrogaron a los vecinos. La casa de los Brown se convirtió en el centro de una intensa vigilancia. El misterio de sus vidas comenzaba a desentrañarse bajo la atenta mirada de los agentes de policía. La investigación avanzó rápidamente. Las pruebas recabadas no dejaron lugar a dudas sobre lo sucedido. Los forenses descubrieron numerosas lesiones en el cuerpo de Marta, lo que confirmó una muerte violenta. Los investigadores documentaron meticulosamente cada detalle para evitar errores. Entrevistaron a vecinos, personal escolar y trabajadores sociales. El fiscal acusó a Jaden de asesinato premeditado. El juicio tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Chicago y generó gran atención pública. La sala estaba repleta de periodistas, algunos familiares y observadores de servicios sociales. Durante la audiencia, la fiscalía hizo hincapié en la gravedad del delito y las circunstancias familiares que condujeron a la tragedia. El abogado defensor destacó la difícil infancia de Jaden, sus problemas psicológicos y el trauma que sufrió en hogares de acogida y orfanatos. Durante el juicio, Jaden permaneció en silencio inicialmente, para luego admitir su culpabilidad. Relató los detalles de su relación con su abuela, cómo la tensión interna y el aislamiento habían destruido su vínculo y cómo había perdido el control aquella noche. Un examen pericial lo declaró cuerdo, pero señaló profundos trastornos emocionales. El veredicto del tribunal fue severo. Jaden recibió una larga condena en un centro penitenciario para adultos. Tras conocerse el veredicto, la casa de los Brown fue acordonada y los demás familiares se negaron a hacer declaraciones. Durante semanas, el vecindario debatió el incidente. Los vecinos concedieron entrevistas y relataron comportamientos inusuales. Los servicios sociales realizaron evaluaciones adicionales a las familias de la zona e intensificaron la vigilancia de los adolescentes en situaciones difíciles. Este caso se convirtió en un modelo para otras partes de la ciudad, demostrando los peligros del aislamiento y de ignorar los problemas familiares internos. La historia de Marta y Jaden terminó trágicamente, dejando tras de sí solo los archivos del caso penal y una casa silenciosa y vacía.